El aula 7. Nunca me gustó quedarme solo en la escuela, pero esa tarde me ofrecía ayudar a la profesora a ordenar los libros. Todos se fueron y el silencio invadió los pasillos. Cuando bajé al depósito, escuché que alguien arrastraba pupitres en el segundo piso. Me asomé por la ventana. No había nadie. Subí para asegurarme. Todo estaba en penumbras. Entonces vi que la puerta del aula 7, la clausurada desde hace años, estaba entreabierta. Sentí un frío seco. Me acerqué y empujé la puerta. Nada. Vacía. Cuando iba a irme, escuché una voz infantil, muy baja, que decía: «Profe, todavía no he terminado el examen». Me paralicé. No había nadie, pero sobre un banco del fondo había una hoja vieja, amarillenta, con un examen a medio responder, firmado por un tal Julián. La tinta estaba fresca. Corrí sin mirar atrás. Desde ese día, cada vez que paso por el aula 7, siento que alguien me observa. Y a veces juro escuchar un lápiz escribiendo, aunque no haya nadie dentro. Y una sola vez, vi por la endija de la puerta una silueta sentada, con la cabeza baja, como si aún estuviera rindiendo aquel examen. Pensé que con el tiempo se me pasaría el miedo, que era cosa de mi imaginación, que todo había sido una sugestión. Pero no. Un día volví a la escuela, ya como profesor suplente. Me tocó cubrir una clase, justo en el aula 7. Me negué, pedí cambio, pero insistieron. Entré temblando, tratando de no mirar al fondo. Y ahí estaba, la misma hoja, el mismo examen. Y esta vez, una línea nueva escrita abajo, con mi nombre, y una nota: «Ahora te toca a vos». Sentí que todo giraba. La puerta se cerró sola detrás de mí, y en el pasillo se escuchó el timbre. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Perdí la noción por completo. Me encontraron horas más tarde, sentado en el suelo, con la hoja en la mano, llena de respuestas escritas con mi letra. Pero yo no recordaba haber escrito nada. Desde entonces no puedo dormir bien. Cada noche tengo el mismo sueño. Estoy en el aula 7, solo, y alguien se sienta detrás mío. Siento su respiración, pesada, justo sobre mi nuca. Me doy vuelta, y soy yo mismo, con la mirada vacía y una hoja en la mano. Y antes de despertarme, siempre escucho lo mismo: el timbre y una voz susurrando: «Seguí escribiendo». El recreo que no terminaba. Eran como las 10:30 cuando sonó el timbre del recreo. Salimos todos corriendo al patio, como siempre. Pero algo estaba raro. Nadie de los otros cursos salió, solo nosotros. El resto del colegio estaba vacío. Al principio pensé que era una broma, pero cuando quise volver al aula, la puerta no abría. Ni esa, ni ninguna. El timbre no volvió a sonar. Pasaron horas
El cielo empezó a oscurecerse como si fuera de noche, pero mi reloj seguía marcando las 11. Las 11 en punto. Mis compañeros empezaron a desesperarse. Uno intentó treparse por la reja, pero cayó al suelo como si algo invisible lo empujara. Otro gritaba que veía sombras adentro, por los pasillos. Yo me acurruqué junto a la cancha, temblando. Uno de los chicos, el más callado, empezó a reírse. Decía que ya no era un recreo, que era una jaula, que habíamos sido elegidos. Alguien propuso romper un vidrio, pero ni siquiera las piedras lograban dañarlos. Era como si el edificio se hubiera sellado desde otro plano. Uno a uno, los chicos fueron dejando de hablar, sentados en el piso, mirando al cielo, esperando, como si supieran que algo venía por nosotros. Cuando finalmente desperté, porque supongo que me desmayé, estaba en la enfermería. La señora que me cuidaba dijo que me había desvanecido apenas salimos al recreo. Pero en mi mano tenía una piedrita blanca, la misma que usábamos en el juego que habíamos inventado ese día. Y en el bolsillo, una nota escrita con mi letra que decía: no salgan al recreo, nunca. Yo, del futuro, volví al colegio semanas después. Todo parecía normal, pero en el patio había una sombra pegada a la pared donde antes estaba la reja. No se movía, no proyectaba luz, solo estaba ahí. Y cada vez que suena el timbre, no puedo evitar mirar el reloj. Siempre, por un segundo, marca las 11 en punto. Una tarde, cuando la escuela ya estaba por cerrar, me animé a quedarme unos minutos más. El patio estaba vacío. Caminé hasta el lugar exacto donde había visto aquella sombra. No estaba, pero en el suelo, donde antes se proyectaba, había algo. Una piedrita blanca, idéntica a la que había tenido en mi mano. Y al recogerla, escuché el timbre, largo, agudo, ininterrumpido. Las puertas de la escuela se cerraron de golpe y en los altoparlantes una voz metálica, sin emoción, dijo: recreo eterno, segunda fase. Corrí hacia las puertas, pero no se abrían. Golpeé, grité, supliqué. Nadie afuera parecía oírme. El sol se apagaba, literal, como si alguien bajara un dimmer. Y entonces vi a mis compañeros, los mismos que estuvieron ese día, uno por uno, saliendo de las sombras. Caminaban lento, con la cabeza baja, todos con una piedrita blanca en la mano. Me rodearon. Uno de ellos levantó la vista. Era yo, o una versión de mí. Sonrió y dijo: bienvenido de nuevo. Ya sabes las reglas. El recreo nunca termina. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero no salió sonido. Una fuerza invisible me empujó hacia el centro del círculo. Todos me miraban, con la misma expresión vacía. El suelo empezó a temblar, como si algo quisiera emerger desde abajo. En ese momento entendí: el recreo no era una pausa, era un ciclo, un sacrificio, una ofrenda. Y yo, sin saberlo,
Había regresado al lugar donde el tiempo no avanza y las reglas ya no importan. El reloj marcaba las 11, siempre las 11, eternas 11. El timbre volvió a sonar una y otra vez, y esta vez supe que no volvería a salir. La directora que nunca se fue. En mi escuela decían que la directora original, la fundadora, había muerto en su oficina, sentada en su escritorio, y que nadie tuvo el valor de cambiar nada del lugar desde entonces. Un día nos castigaron a 2 por pintar las paredes y nos mandaron a limpiar los armarios del archivo, justo al lado de la antigua oficina de la directora. Apenas nos acercamos, sentí que la temperatura bajaba. Las luces parpadearon. Mi amigo quiso mirar por la cerradura, pero saltó hacia atrás pálido. Vi a una señora sentada, escribiendo algo, dijo, tartamudeando. No tenía ojos. Yo no quise mirar. Pero esa noche soñé con ella, con la directora. Me hablaba, me decía que su escuela estaba cambiando, que los chicos ya no respetaban las reglas, que había que imponer orden. Al día siguiente, mi amigo no vino. Nunca más. La versión oficial fue que su familia se mudó, pero yo sé que no. Porque encontré, bajo la puerta de la oficina de la directora, una nota escrita a mano que decía: «Gracias por venir a ayudarme, Martín. El orden ha vuelto». Y pegada con chinches al pizarrón del aula, una foto de grupo, antigua, en blanco y negro. Todos los alumnos y al fondo mi amigo, sonriendo, pero con los ojos cerrados. Y desde entonces, cada vez que alguien rompe las reglas, desaparece un alumno más. Y en esa misma foto aparece un rostro nuevo, siempre al fondo, siempre con los ojos cerrados. Una semana después, me llamaron a dirección. Me dijeron que estaban investigando actos de vandalismo recientes y que varios testigos afirmaban haberme visto rondando por los pasillos en la madrugada. Yo no recordaba nada, pero en mi mochila había tizas rotas, reglas viejas y una lista con nombres de compañeros tachados. Esa noche volví a soñar con ella. Esta vez no me habló, solo me señaló el escritorio y había un uniforme allí, el mío, planchado, perfecto, con una etiqueta que decía subdirector interino. Me desperté gritando, pero al llegar a clase, sobre mi pupitre había una carpeta distinta. No tenía mi nombre, solo decía informes de disciplina. A la semana siguiente, nos anunciaron que tendríamos una nueva inspección, supuestamente del ministerio. Pero cuando llegaron, no eran inspectores. Eran 2 hombres vestidos con trajes viejos de otra época que caminaban con lentitud y hablaban como si recitaran un manual. Dijeron que venían a felicitar a la escuela por su disciplina. Nadie entendía nada. Uno de ellos me miró, sonrió de lado y me dijo:
La señora directora está muy complacida contigo. Yo no supe qué responder. Esa noche, al revisar la carpeta, encontré una hoja nueva. Decía: Martín, ya no sos un alumno, sos parte del personal. Desde entonces, cada vez que un compañero falta, su nombre aparece en mis informes. No sé si yo los borro o si simplemente sigo órdenes. Pero a veces, cuando camino por el pasillo, siento que ella va detrás mío, sus tacones resonando, marcando el ritmo del orden.